Señor, que seamos edificados por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Así como está de pie, quiere buscar en Mateo 1:16, en la Biblia de las Américas, dice la palabra del Señor. Mateo 1:16, dice: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Voy a tomar su lugar esta noche y quiero dar unos anuncios. Tenemos reunión de mujeres el martes 20 de enero. Amén. Para que usted, hermana, apunte la fecha. Lo hemos hecho miércoles, lo hemos hecho jueves, y usted ha venido miércoles y jueves. Lo que no queremos es interrumpir discipulados, entonces tenemos libre el martes 20 de enero, reunión de mujeres. Amén. No va a ser cada semana, no va a ser cada mes, pero por lo menos queremos reactivarlo y hacerlo 2 veces, un mes sí, un mes no, hermana, así que vaya apuntando en su agenda estas fechas. Amén. Mañana sábado, con el grupo de evangelismo, queremos ir a hacer evangelismo aquí al hospital. Y el punto de reunión, para los que quieran ir, de los que están hoy aquí, los que nos están viendo en casa, para los que quieran ir, mañana sábado a las, solo que no me recuerdo la hora, a las 7 era, 6, gracias hermana, sí, ya le avisaron, a las 6 de la tarde, aquí en la Shell, que está donde está Distum, esa bodega grande, ahí está la Shell, ahí abajito está el hospital. Punto de reunión ahí a las 6 de la tarde, hermano, váyase bien abrigado, hermana, si va a ir. Y 6 de la tarde, ¿verdad? Sí, 6 de la tarde. Y hermano, tenemos para ir a bendecir a unas familias. El equipo de evangelismo ya está listo para esa actividad de mañana sábado. Si usted quiere ir, si usted quiere aportar, hermano, yo no puedo ir, pero puedo aportar vasos, puedo aportar café. Acérquese a mi persona o a mi esposa o llámenos. Y nosotros le decimos cómo hacerlo. Amén. Gracias, hermanos. Solo esos 2 anuncios. El martes 20 de enero, reunión de mujeres. Amén. Ok. Quiero que esta noche hablemos de esto. Las familias, ¿es una bendición su familia, hermano? Pues mi familia es una bendición también, ¿sí? Y sobre todo mi familia cercana, mi vida y mi esposa. Amén. Yo y mi esposa. Pero hay cosas siempre que dañan la familia, ¿verdad? Y hay cosas que están ocultas muchas veces en las familias. Y muchas veces hay pleitos en las familias porque sí, es que vos venís de papás que son alcohólicos y por eso mira cómo están nuestros hijos, podría decir alguien, amén. Vos venís de tus padres que son brujos, hechiceros, como no me di cuenta, etcétera, etcétera, amén. Diferentes casos, diferentes problemas, pero Jesús, cuando viene a la tierra, nace en una familia que no era tan unida, y venía, cuando tú miras la genealogía de la que viene Jesucristo, aunque Jesucristo no tuvo nada que ver, José ni María, no era sangre de ellos, pero lo pusieron en esa genealogía, ¿sí? Lo pusieron en esa descendencia, ¿sí? Genealogía. Y lo pusieron en esa descendencia. Ahora, ¿qué había ahí en la descendencia de Jesús? Mire que cuando la Biblia empieza a hablar aquí en Mateo, solo quiero resumir un poco para entrar en el punto, ¿sí? Porque el tema de hoy, no he dado el tema de hoy, ¿verdad? Problemas familiares. Y aquí en este punto hay problemas ancestrales, podríamos decir, muchas veces. Y esos problemas a veces se ventilan en las familias y empiezan unos conflictos terribles. O muchas veces se ventilan los problemas, se ventilan de qué tipo de familia viene cada quien, pero es para que se puedan vencer los ancestros y podamos pelear y sea derribado todo ancestro que se levanta para destruir nuestra generación, nosotros y la de nuestros hijos, nietos y hasta la generación que el Señor nos tenga en esta tierra. Amén. Pero de Abraham a David, la Biblia dice que hubieron 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia hubieron 14 generaciones más. Y de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo
hubieron 14 generaciones. Amén. Y a Jesucristo no, como que no le pudieron buscar la mejor rama la rama ancestral. Sí me entiende, ¿verdad? Como que el Padre no le pudo escoger, pero algo que tiene el Padre es que no se va a equivocar. Amén. Algo que tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que no se van a equivocar. Por algo permitieron muchas cosas. Por ejemplo, en la familia de José, porque José, de ahí donde la Biblia habla, que venía de la descendencia de David. Pero ¿quién era David, hermano? Un adúltero, ¿sí? Un asesino. En eso se volvió David. Pero también dice la Biblia que era el dulce cantor, ¿verdad? De Israel. También dice la Biblia que las cosas que hizo David, ¿verdad? Nosotros también las sigamos. Que el tabernáculo caído de David será restaurado. Pero David comete adulterio. Pero David comete asesinato. Amén. Pero esa fue la rama que escogieron. Cuando tú miras más atrás de David, está Ruth, hermano. ¿Y quién era Ruth? Ruth la moabita. Amén. O sea, no hubiera sido mejor que a David y que al Señor Jesús lo metieran en otra genealogía, ¿sí? Y no escogieron esta directamente. Y cuando tú miras más atrás está Rahab. ¿Quién era Rahab? La ramera, la prostituta, ¿sí? Y a estas dos mujeres las metieron al pueblo de Israel y las meten en la descendencia de David y las meten en la descendencia de Jesucristo. Ahora, ¿qué le quiero decir con eso esta noche? No importa de quiénes hayan sido nuestros familiares atrás. No importa las cosas que ellos hicieron. La sangre de Jesucristo nos limpia. Amén. La sangre de Jesucristo nos redime. La sangre de Jesucristo perdona y limpia toda maldad. Amén. Pero hay algo más que quiero hablarle, y es el matrimonio de José y de María. Porque antes de casarse empezaron conflictos, empezaron los problemas en ellos. El tema de hoy es problemas familiares, ¿sí? Y empezaron los problemas y ni una familia eran. Usted sabe la historia, no me quiero extender explicando eso. Pero María escogida para que Jesús naciera en el vientre de ella, y José escogido para que fuera el padre aquí en la tierra, ¿sí? ¿Iban a ser padres adoptivos? Claro que sí. ¿Iban a ser la representación de familia de Jesús aquí en la tierra? Sí, amén. Pero escogidos para ese trabajo, escogidos para esa tarea. Pero hermano, el día que María le dice a José, mira Josecito, no sé cómo le diría, ¿verdad? Mira José, estoy embarazada. Mío no es, dijo aquel, ¿verdad? Mío no es, porque hermano, pongámonos que a usted le hubiera pasado. Llega su novia, porque ahí eran novios. Estaban comprometidos, sí, pero eran novios. Y que llegue su prometida y usted no la ha tocado, varón que está aquí. ¿Qué diría usted? Otra María, diría usted. ¿Sí? Pues eso solo que la Biblia lo dijera, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña que va a haber otra María, va a haber otra vez va a venir Jesucristo y se va a meter en el vientre de una mujer, no. Pero sería muy difícil de creer a una mujer que está embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso le pasaba a José. Pero algo que hace José es que eso empezó a ocasionar conflictos en ellos dos, ¿sí? Y dice Mateo 1:25. Mateo 1:25. Y empieza aquí Mateo 1:25, dice, y la conservó virgen hasta el día que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Pero aquí lo que llama la atención es que la Biblia dice, y la conservó virgen. Y la preservó virgen, dicen otras versiones. Lo que está dando a entender aquí la palabra es que María, no sé qué andas haciendo, pero ¿sabes qué? Te voy a dejar en secreto. No te voy a difamar. No voy a hablar mal de ti. José podía llamar a María delante de los sacerdotes, como dice en el libro de Deuteronomio, la podía llamar delante de ellos
y ellos iban a decidir si la apedreaban, ellos iban a decidir si la dejaban viva, ellos iban a decidir cómo estaba la situación con ellos, amén, con ella principalmente. Pero José dijo, no te voy a difamar. Aquí todo va a ir normal. Creo que está dando a entender la palabra del Señor. Nos casamos, pero después te dejo. Y lo voy a hacer todo en secreto. Y ahí después dice que ese niño es mío. Pero ¿sabe de qué habla estas cosas para nosotros, para nuestros días? Porque no está hablando de que su esposa va a salir embarazada, ¿sí, hermano? No está hablando de esas cosas. Sino que está hablando como un padre de familia protegiendo. ¿Sí? Porque nuestra labor como varones es proteger. Y algo que José estaba haciendo, sin él darse cuenta realmente, era protegiendo, cubriendo a María, de que la gente no hablara mal de ella. Él la amaba mucho, la quería mucho. Pero empezaron estos conflictos entre ellos. Cuando hay conflictos entre el matrimonio, entre la pareja, ¿cómo los confrontas tú, hermano, hermana? ¿Cómo los confrontas tú? Le vas a hablar a todo el mundo y le vas a decir, viera lo que hace mi esposo, y viera lo que hace mi esposa. ¿Vas a ventilar todo? Pues aquí la Biblia nos dice que José vino y llamó a sus padres y le dijo a sus padres, mira cómo me salió esta mujer, mira que ahora dice que está embarazada de mí. No, dice que en secreto la conservó virgen, dice. ¿Sí? Porque, hermano, normalmente miramos a José y María dichosos de ellos ser los padres de Jesús, el Redentor tuyo y mío y de toda la humanidad. Pero habían conflictos en el hogar de ellos. Tenían problemas. Porque a José no se le había aparecido un ángel. En ese momento no. A José no se le había aparecido un ángel. Y a José no le había dicho el ángel, mira, cálmate. Lo que hay en el vientre de María es como ella dice. Y pues ya mirar uno un ángel, ya mirar a uno un ser que no es de la tierra y que le empiece a hablar y que el Espíritu Santo se mueva en ese momento, pues esa persona quedaría tranquila, amén. Pero José no le había pasado nada de eso y había conflicto. Pero algo que me admira en la vida de José es que supo pensar cómo resolver un conflicto. No fue agresivo, no fue violento, no fue a divulgar lo que estaba viviendo. Y por eso la Biblia dice, y la conservó virgen hasta el día que dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. Amén. Pero aquí está hablando del matrimonio, del noviazgo de María y de José. Aquí está hablando del problema que estaba habiendo en ese momento. Aquí estaba hablando de la dificultad, y la dificultad José la supo manejar. María fue y le comentó, mira, el Espíritu Santo, mira, vino el Espíritu Santo y puso al Redentor que estamos esperando de hace muchos años. Lo que el libro de Isaías dice, yo soy la elegida para esto. Pero hermano, no es lo mismo decirlo a estarlo viendo en persona, ¿sí? No es lo mismo que yo me pare aquí con usted y le diga, hermano, estamos esperando el arrebatamiento, a que el día domingo venga y le diga, hermano, todos ustedes que vinieron hoy se quedaron. Porque ayer en la noche fue el arrebatamiento. Y muchos de ese culto seguirían bravos, enojados, y dirían, este pastor, ¿qué le pasa? Que no sé qué, y haber sido verdad. Y a los días poder corroborar a las personas que sí fue verdad, que hubo un arrebatamiento, amén. Y pastor, usted se quedó, no, yo me quedé con un cuerpo glorificado, porque dice la Biblia que muchos ministros se quedarán a la gran tribulación, pero no para pagar pecados, sino para ayudar a los que se quedan a la gran tribulación. Y si el Señor quiere que yo sea uno de esos, amén, pero en esa condición, amén. Pero qué conflicto, ¿verdad? Qué problema para empezar un matrimonio que la mujer diga, estoy embarazada, y el hombre diga, y yo no te he tocado. ¿Sí? Qué conflicto, qué problema más fuerte el que le tocó atravesar a María. Fíjate que a María le dijeron, María, ¿quieres ser tú? A ti en el cielo te han escogido para ser la madre de Jesús. ¿Quieres ser tú? Y María dijo amén. ¿Sí? Porque tenía una visitación sobrenatural en ese momento. Era algo angelical y era algo fuera de este mundo. Amén.
Y María era una conocedora de la palabra de Dios. María sabía que ese momento se estaba esperando. Lo que nadie sabía cuándo iba a ser la hora que iba a llegar ese suceso. Amén. Y entonces María está ahí, pero a María, pues no se ve que el ángel le diga, yo me voy a encargar de José, tú tranquila. No, no se ve que le diga eso. Y si está el verso, ahí me lo pasa, ¿sí? Y yo corrijo, pero no recuerdo haberlo encontrado. Donde diga que María se quedó tranquila porque el ángel le dijo, yo me encargo de José. A María solo le dijeron, ¿aceptas el reto? ¿Quieres este reto? Y María dijo, sí. Si yo fui escogida por el Señor, sí. Y pues yo me imagino que María haber dicho, bueno, si a mí me escogieron para eso, me imagino que tiene que algo sobrenatural presentarse en la vida de José. Pero mientras eso pasaba, había un gran conflicto. Pero algo que me llama la atención de José es que José fue prudente. José fue sabio. José supo ser un buen esposo sin estar casado todavía. Amén. José supo qué hacer en ese momento. Hermano, normalmente en la ley, en el tiempo de ellos que estaban viviendo todavía bajo la ley, en ese tiempo era... ¿Saliste embarazada? ¿No soy yo? Vamos, que te maten porque sos una pecadora. Así se manejaba la vida en ese tiempo. Y era válido. La misma palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio que era válido esas cosas. Pero para empezar, ¿qué conflicto? Pero me llama la atención cómo José maneja las cosas. Y es que tú y yo, como padres de familia, debemos de aprender a manejar bien las cosas en nuestra casa. Si el carácter nuestro ha sido muy violento, saberlo manejar, saberlo rendir a los pies de Jesucristo, porque ese carácter con violencia nunca va a traer nada bueno. A la casa nunca va a traer nada bueno, ¿sí? Todos tenemos que vencer en algún momento esa violencia que hay dentro de nosotros. Yo le he dicho en algún tiempo atrás, yo era una persona así. Cuando en mi niñez yo era una persona así. Pero algo que yo decidí fue no ser así. No manejar mi vida en ese punto. Yo digo, si yo no le hubiera puesto freno a eso, el día que yo me casara con esta princesa hermosa, yo creo que el día de hoy ya no estuviéramos juntos. Porque ella no me hubiera aguantado mi ritmo. Sí, y hablo que mi ritmo yo creo que hubiera llegado hasta los golpes. Dichoso usted que nunca ha tenido esos pensamientos, amén. Pero mi niñez no fue así. Y es algo que tuve que rendir desde mi niñez para que no me fuera a afectar cuando estuviera casado, amén. Pero José sabe manejar la situación, no se lo cuenta a nadie, lo mantiene todo en secreto y dijo, María, te quiero mucho. Pero qué barbaridad lo que me hiciste. Porque en ese momento no se le había revelado a José. Pero ¿sabes qué? Te amo tanto, tanto te amo, que no te puedo hacer daño. Tanto te quiero, que no te voy a llevar a los sacerdotes para que te maten. Échame la culpa a mí que ese niño es mío. Hermano, leer la Biblia no solo es leerla. No solo leerla para como la leen muchos, para dormir, pastor. Qué buen tip le dejo. Lea la Biblia a las 12 de la noche y en 5 minutos está dormido. Está bien si usted quiere hacerlo de esa manera, sí. Porque por lo menos los últimos pensamientos de esa noche usted fueron meditando en la palabra de Dios. Está bien, hermano. O sea, no hay que ser legalista, sí, que bárbaros, que no sé qué, no. Pero leámosla, no solo cuando ya estamos por dormir. Leámosla con entendimiento. Pero qué días difíciles que les tocó a vivir a José y le tocó vivir a María también. Qué momento más difícil, porque no le pusieron todo en bandeja de plata. No fue de que a los dos al mismo tiempo se les presentó el ángel. No fue así. No fue así. Qué bueno hubiera sido así, ¿verdad? A José le hubieran ahorrado eso, a María le hubieran ahorrado el miedo de enfrentarse a José y decirle, mira, estoy embarazada. Pero de verdad, a veces hay que leer la Biblia un poco más adentro y meternos en la historia, donde miramos que muchas cosas le pasaron a este matrimonio, donde nació el Salvador de toda la humanidad, ¿sí? Pero había conflictos, había problemas. Pero
supieron enmendarlos, supieron arreglarlos, supieron llevar las cosas en paz. Porque no dice, y María le gritó a José que sos aquí. No, ¿verdad que eso no dice la Biblia? Ni dice tampoco que José la maltrató, la humilló, porque le dijo que estaba embarazada. No, ni uno ni el otro. Y yo pienso que por eso pusieron a Jesús ahí. Estos dos están listos para tener el Salvador del mundo. Estos dos están listos para ser un buen ejemplo para Jesús. Porque eso es lo que tú y yo tenemos que ser. Buen ejemplo para nuestros hijos. Hermano, nuestros hijos no nos pueden ver en un arranque de ira de los peores, hermano. De verdad, nuestros hijos no deberían de experimentar esas cosas en nosotros. Amén. Pastor, pero ¿y entonces qué hago con mi esposo? Enciérrate, llévatelo a tomar un helado y allá le dices todo lo que quieras. Pero que esos pleitos no lo vean los niños. Amén. ¿No amén? Sí, amén. Sigamos, Isaías 7:14. Y María se recordó este verso. No dice la Biblia que se lo dijo a José, pero José y María estaban esperando. Ellos estaban viviendo en la generación de esperar al Mesías, como tú y yo estamos viviendo en la generación que estamos esperando el arrebatamiento. Amén. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ellos dos sabían que esa promesa estaba. No sabía si iban a ser en la generación de ellos, pero ellos estaban esperando esa promesa. Amén. Pero cuando hay cosas ocultas en los hogares, qué problemas, ¿verdad? Qué problemas cuando voy a salirme un poco de esto, ¿sí? Pero qué problema es cuando se va a formar un hogar nuevo, se va a formar de un noviazgo, se va a entrar a un matrimonio, ¿sí? O vienen dos que están casados y él y ella estaban casados, se divorciaron y van a hacer un nuevo matrimonio, o los dos son divorciados, porque también hay casos de eso, los dos son divorciados y van a hacer un matrimonio, como el Señor dice, amén. No como diga a tal persona, como el Señor dice. Pero qué difícil es cuando se empiezan a encontrar secretos. Fíjate, te cuento, ya casado, ¿verdad? Ya se casaron, ya pasaron la etapa de novio, y viene él y le dice, fíjate que te cuento que mi sueldo está embargado, ¿verdad? Mira que mi sueldo lo vamos a tener que compartir. ¿Con quién? Dirá él. Dirá ella, ¿verdad? ¿Con quién? No, es que yo tengo una mujer en tal lado que tiene 2 hijos, en otro lado tengo otra mujer que tiene otros 2 hijos, ¿y por qué nunca me lo dijiste? Es que no lo creí necesario. Y esos son motivos de separación, si la persona lo quiere, y la Biblia se lo avala. Por la mentira, por entrar en la infidelidad, por no contar esas cosas que son necesarias contar, y pues para eso tendríamos que sentarnos y explicar un poco más del tema, ¿sí? Pero qué difícil, es que no, obviamente muchos no quieren contar que tuvieron un pasado de X o Y cosas, ¿verdad? Y cosas, y que tienen hijos, y hay quienes que, santo Dios, hermano, no tienen 1 ni 2, sino que son de 15 para arriba. Y hay mujeres que al oír esas pláticas de novios, en ese instante, nunca más regresan y nunca más llamarían. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la importancia de uno de hombre es ser íntegro. Amén. De ser íntegro, de cuidar todas esas cosas. Alguien que le fue mal, tuvo un pasado malo, porque la mujer le fue infiel, o la mujer murió y está viudo, tiene derecho a rehacer su vida, tiene derecho a hacer las cosas nuevamente. Pero es mejor llegar dando la cara como debe ser, y Dios es el que al final va a hablar y va a decir si se puede o no se puede. Amén. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Nada, con usted nada, hermano. Yo solo le estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Hermano, en más de algún momento nosotros nos vamos a encontrar algún problema de alguna familia que esté pasando. O a usted no le ha tocado ir y aconsejar los casados que estamos aquí, no le ha tocado ir y aconsejar solteros. Vaya, para eso son estos consejos, ¿sí? Ah, bueno, pastor, yo pensé que de mí estaba hablando. Hermano, usted anda bien.
Amén. No se está hablando de esas cosas. Estamos hablando porque aquí también habemos discipuladores. Y en los discipulados nos puede llegar gente así. Y hermana, ¿y usted qué cree? O hermano, ¿usted qué piensa? Casualmente el pastor puso un punto de esos que no tenía nada que ver con el tema, pero hoy me está sirviendo. De esas cosas hablo yo. Amén. Pues venimos a aprender. ¿Quiere aprender usted? Amén. Que no nos agarren de ignorantes, hermano, en la calle. Que de verdad no nos agarren de ignorantes en la calle. Que no sepamos qué consejo darle a alguien que ese día lo está necesitando, y que tú y yo podamos ser una fuente de bendición. Amén. Dice Lucas 1:56. Lucas 1:56. Y María, dicen, se quedó con Elizabeth como 3 meses. Y después regresó a su casa, dice. Lo vuelvo a leer. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Bueno, ¿qué andaba haciendo María ahí? Ahí estaba embarazada. Todavía no se había casado, pero ahí estaba embarazada. ¿Qué estaba haciendo María ahí? Yo me imagino que el pleito se puso muy fuerte entre José y ella. Y en lo que Dios le hablaba a José, María decidió. Pues la Biblia no dice que ya estuviera casada, pero María decidió. Y tampoco estaba viviendo en unión libre con José. No voy a malinterpretar, ¿sí? Pero como que María salió de su casa, ya no quería ver más a José. Y se fue a meter a la casa de Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? La mamá de Juan el Bautista, ¿sí? Y en esa ocasión fue cuando pasó que María se acercó a Elizabeth y le saltó en el vientre Juan el Bautista, y supo Elizabeth que María cargaba al Redentor de toda la humanidad. Para esos días fue. Me imagino que María se fue a buscar consejo ahí con Elizabeth. ¿Y cómo se llamaba el esposo de ella? Que se me va el nombre. Zacarías, gracias. Se fue a buscar consejo. Zacarías era un sacerdote. Zacarías era un ministro. No se fue a cualquier casa a buscar consejo, ¿sí? Pero hermano, ¿por qué quedan estas cosas en la Biblia, pues? ¿Por qué quedan registradas estas cosas en la Biblia? Pastores, que es historia. No solo es historia, es para que tú y yo entendamos también que en este hogar habían conflictos. Pero algo que se ve muy claro es que tanto José como María lo supieron resolver. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, poder resolver los conflictos. La Biblia no dice que nunca nos vamos a pelear, ¿sí? Los casados. La Biblia nunca dice que no vamos a entrar en conflictos. La Biblia nunca dice que nunca vamos a tener problemas. La Biblia no dice eso. Porque la Biblia dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Vamos a pasar el valle, vamos a pasar esos lugares de muerte. Vamos a tener problemas en los matrimonios, pero muchas veces Dios nos está probando a ver qué hacemos. A ver cómo reaccionamos. A ver si todavía de nosotros salen las malas palabras, las malas expresiones, las maldiciones, ¿sí? Porque Dios está probando a su iglesia, a su novia, para podérsela llevar. Pero todas estas cosas quedaron escritas aquí en Lucas 1:56. ¿No hubiera sido mejor que las omitieran? Y María y José dieron a luz al bebé, y usted hace ¿qué? 3 días, ¿verdad? Se comió la rosca de Reyes, se comió el niño de Dios, ¿verdad? Pero hermano, ¿no hubieran sido mejor? No estoy diciendo que esas cosas hay que hacerlas, ¿o yo? No, yo me estoy riendo de la ignorancia de mucha gente haciéndolas, ¿sí? Por favor, mejor paro y aclaro, ¿sí? Yo no estoy a favor de esas cosas. Esas cosas no, ¿sí? Y menos si, ahora, tomarme el pan con café, sí, hermano, sí, pero eso de hacer las tradiciones y todo, hermano, si usted de casualidad las hace, por favor, venga, ministrese y oramos por usted, que sean libres, porque eso lo hacen otras religiones, que nada que ver con lo que la palabra de Dios dice, amén. Pero María fue a buscar consejo a esta casa, a la casa de Zacarías y a la casa de Elizabeth. ¿Qué hago?
José no me cree que en el vientre tengo. Tú ya viste, Elizabeth, cómo te saltó. El Espíritu Santo te está confirmando que yo sí estoy diciendo la verdad. Quiero pensar que se pusieron a orar esos 3 meses y que Dios le hablara a José, porque eso es lo que estaba pasando aquí. Amén. Amén. Pero qué triste, ¿verdad? ¿Por qué Jesús nacer en una familia así? Porque Jesús está mostrando que también él nació aquí en la tierra, porque la Biblia dice, sufrió y padeció de todo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces también en la familia de Jesús, aquí en la tierra, también habían problemas. Con la diferencia que estos 2 hombres sí sabían resolver los problemas. Cosa que a mucho pueblo de Dios le falta aprender a poder resolver los problemas. Amén. Sigamos. Dice la Biblia en el libro de Jueces 19, no busque la cita, ¿sí? Pero se acuerda el levita. Quiero salirme un poco a esto, porque José está haciendo algo muy bueno. José le dice, no me voy a vengar de ti, llevándote ante los sacerdotes, que tengo todo el derecho de llevarte y ponerte ahí para que te maten. No lo voy a hacer. En secreto te voy a dejar, y tú por tu lado y yo por mi lado, ¿sí? Y paz. Y ya. Pero en el libro de Jueces 19, ¿se acuerda de ese levita? Dice que este levita tenía una concubina, tenía un amante, ¿sí? Porque la Biblia, cuando la Biblia mencione concubina, no está hablando de esposa. Una cosa es la esposa y otra cosa es la concubina. Amén. Entonces, cuando la Biblia menciona concubina, está hablando de amantes. Pastor, pero si en aquel tiempo se los permitían. Sí, pero aquí la Biblia nunca menciona que él tiene esposa. La Biblia da a entender que él era un hombre soltero y se agarró a una mujer siendo sacerdote de Dios, siendo un levita, para tener intimidad con ella. Y eso fue lo que este hombre hizo. Pero en algún momento, se recuerda de la historia, vino esta mujer y le pagó mal y cometió adulterio, y dice que se fue a la casa de su padre. Y allá estuvo en la casa de su padre como por 3, 4 meses, 4 meses, estuvo allá en la casa de su padre, y dice que el levita la fue a buscar. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ubica la lección, ubica la historia, y dice que la fue a buscar. Cuando la fue a buscar, hizo las paces con ella, hizo las paces con el suegro no lo dejaba irse, y ahí estaba con su suegro, y estaba feliz, hasta que un día dijo, no, yo me voy y me regreso porque tengo que irme a servir. Pues imagínate, estar un levita en fornicación, porque en eso estaban ellos 2. Y se fue, dice. Pero ya salieron muy noche de la casa del suegro, y en el camino les tocó dormir en tal lugar. A tal lugar llegaron, pero dice que él solo se metió a dormir a la casa y dejó a la mujer afuera, dice. A la concubina, la dejó afuera. Y dice que a medianoche llegaron unos tipos a amedrentarla, a amenazarla, y la violaron. Y le tocaba la puerta al sacerdote, al levita, que le abriera, que la defendiera, y no la quiso defender. Podemos tomar muchas aplicaciones a ese pasaje, ¿sí? Pero una de las que yo quiero dejarle en su mente es, ¿sabe cómo es eso? Hoy me las pagas desventurada porque te fuiste a meter con otro. Y él la dejó afuera durmiendo para que la violaran, para que la abusaran, hasta que murió. Como que fue la forma de vengarse de él, de esa mujer. Y pues ahí donde tú y yo debemos de pensar, ¿nuestro matrimonio cómo está? Pareciera hoy de matrimonio, va bien, ¿verdad? Sí, pareciera noche de matrimonio hoy, ¿verdad? Pero tenemos que pensar, ¿nuestro matrimonio cómo está basado? ¿En la venganza? Vos me haces, espérate. Mañana 2 veces más vas a brincar por lo que me hiciste. No podemos basar nuestros matrimonios en el enojo. No podemos basar nuestros matrimonios en la venganza.
Y pareciera que este levita eso estaba haciendo, vengándose de ella. Aunque después podemos sacar otra lección y otra explicación, por qué mandó, la partió en 12 pedazos. Imagine todavía la parte, hermano. No solo habían violado, sino que la parte y le envió a varios lugares de Israel. O sea, terrible la mente de este hombre. Porque yo pienso, si yo amo a mi esposa, se me muere, ¿sí? Perdón, yo te cubro con la sangre de Cristo, ¿sí? Pero yo no la voy a descuartizar, hermano. ¿Me entiende? Lo normal hubiera sido que este hombre le hubiera hecho un velorio, la hubiera enterrado, la hubiera honrado de esa manera. La hubiera metido al cuarto con ella y ahí hubieran estado refugiados. Sino que la dejó durmiendo afuera. Peor si era como ahorita las mañanas que tenemos aquí en Shela, ¿verdad? -5 bajo cero, ¿va? Sufriendo de frío esa mujer y todavía abusada. Muchos de verdad dicen eso, que parecía que era más venganza lo que él estaba haciéndole a ella por haberle fallado en adulterio. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de pensar, ¿por qué digo esto? Porque eso no lo hizo José. José no fue y puso a María delante de los sacerdotes, mátenla, porque qué barbaridad lo que anda haciendo esta mujer. Y todavía dice que que nos casemos, y ahorita que ya estamos a punto de casarnos, que ya gasté tanto en la boda, dice que está embarazada. Pero José fue sabio, meditó, pensó en lo que María le había dicho. ¿Y sabe qué quiero pensar? Que por lo menos José quedó esperando confirmación. A ver si era eso, ¿verdad? Y pues la Biblia menciona que el ángel se le apareció y le dijo que no tuviera miedo de recibir a María como esposa, pero que no la tocara hasta que el bebé hubiera nacido. Amén. Pero yo, hermano, si a ti te hubiera tocado, si a mí me hubiera tocado, y nosotros hubiéramos sido los varones que estamos aquí esta noche y los que están en casa, si nosotros hubiéramos sido los escogidos para que Jesús naciera en el vientre de la que iba a ser nuestra futura esposa, ¿le hubiéramos creído? ¿O hubiéramos hecho lo de levita? Ir a descuartizarla de una vez. Que la maten, que la violen. Eso es lo que esa mujer merece. Y aquí es donde tú y yo debemos de reflexionar, tanto varón como mujer, hermano, hermana. No tengamos una actitud de violencia. No tengamos una actitud de venganza. Porque esas no son cosas que agradan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nosotros estamos esperando que el Señor venga, pero que nos encuentre agradándolo a Él, ¿sí? Eso quiero predicar el día domingo, que agrademos al Padre, que agrademos al Hijo, que agrademos al Espíritu Santo, pero que Él nos encuentre agradándolo. De verdad, hoy más que nunca necesitamos agradar al Padre, ¿sí? Entonces dice Mateo 1:25, y vuelvo a este punto, Mateo 1:25, la Biblia de las Américas, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Pues cuando la Biblia dice conservó, habla de cobertura, ¿sí? Habla de cobertura. Usted, hermana, que cocina, usted podría decirme, ¿verdad? Usted para conservar ciertos alimentos le echa sal, le echa condimentos porque los quiere preservar, ¿verdad? Que dure, que esté guardado, que no se vaya a arruinar, que no tenga que botarlo usted al día siguiente, amén. Pero la Biblia dice que conservó, porque algo que estaba haciendo José era cubriendo a María, aunque no entendía lo que estaba pasando. Y algo que tú y yo que tenemos que hacer, varón que estás aquí, y a unos solteros que me escuchan, ¿sí? Pastor, pero si me faltan como 15, 20 años para casarme, no importa, papadito, pero tú tienes que aprender, ¿sí? Que tú tienes que ser un hombre que da cobertura, un hombre que cubre la familia, que cubre a su esposa, ¿sí? Y que la cubre de todo, hermano, de todos, amén. Pero no vamos a hablar de eso en este momento, ¿sí? Pero nosotros estamos para cubrir los errores aún de ellas. Porque a veces es triste escuchar hombres decir, ay pastor, es que usted porque no conoce a esa mujer, y empiezan a soltar la lista, hermano. Si es ministración, es distinto. Pero hay unos que no es ministración, hermano, es puro chisme, puro chambre. Eso no es ministración. Me vengo a ministrar porque tengo este problema con mi esposa y mi esposa hace, eso es distinto.
Amén. Pero hay hermanos que ahí andan, vienen con uno, se vienen con el pastor, se vienen con otro. Hablo de todas las congregaciones en el mundo, hermano, sí, porque no crea que esta es la única congregación que hay en todo el mundo. No, hermano, todos los lugares pasan estas cosas. Por eso la Biblia quedó para todas las iglesias. Por eso la Biblia quedó para donde 2 o 3 alaben el nombre del Señor y ahí se estén congregando y levanten altar a Dios. Ahí se predica la palabra de Dios, amén. Porque quedó para todos. Pero muchos así van, ya vinieron con el pastor. Como el pastor no dijo el punto que ellos querían, fue con otro, se fue con otro, se fue con otro. Hermano, eso ya es chisme. Y la Biblia dice que cubramos. Y algo que me gusta de José fue que no la difamó. No la difamó ni con sus padres, ni con sus hermanos, ni con los papás de María, ni con los hermanos de María. No la difamó con nadie. Se quedó callado, esperando que Dios le hablara qué hacer. Que Dios le dijera qué hacer. Y yo digo, hermano varón que estás aquí, y hermana también que estás aquí, si tú amas mucho a tu esposo, a tu esposa, de verdad, no hables mal de él, no hables mal de ella, no te expreses mal de él, no te expreses mal de ella, porque es tu esposo, es tu esposa. ¿O acaso mañana tú te vas a ir a buscar otro esposo y por eso estás hablando mal? No, ¿verdad? No lo vamos a hacer, no lo vas a hacer. Entonces, y esas son cosas que a Dios no le agradan. Que nosotros nos volvamos personas así, son cosas que a Dios no le agradan. Hermano, qué mal se miraría que yo llame a mis papás. Es que viera papá, viera la mujer que tengo, y que no sé qué, que yo no sé qué, a qué horas. ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría que hacer eso? Ay, que usted es el pastor. Usted tiene que dar el ejemplo. No, hermano, eso es para todos, ¿sí? No tendría yo por qué ir a poner en mal a mi esposa con mis papás. No tendría mi esposa por qué irme a poner en mal con mis suegros. Aunque yo a veces hago cosas que ella la enojen y todo lo que usted quiera, sí. Pero no tendría por qué. Bien, yo tengo derecho, diría alguna hermana, ¿verdad?, de hacerlo ir. Si tú quieres que no hayan conflictos posteriores, como lo hizo José, no lo hagas. Amén, no lo hagamos. Yo sé que a veces es difícil entender esos puntos y a veces es difícil caminar en eso. Amén. Porque cuando alguien está que ya no aguanta los problemas que pueda estar pasando, así no hay adulterio, así no haya otro tipo de cosas raras, ¿sí? Homosexualismo, lesbianismo, en un matrimonio. Estoy hablando de un matrimonio, en una pareja. Así no hubieran esas cosas. Pero hay otros tipos de conflictos. Hermano, si usted se pelea por la taza que puso mal su esposo, ¿verdad que sí, hermana? Es que ya le dije, pastor. Sí, pero así es él. Ámalo con los errores que él tiene. Ay, ve que vive usted, pastor, como no es usted el que aguanta ahí. Pero y entonces, hermana, ¿qué? ¿Se va a conseguir otro? No, pastor, como él no hay dos. Ahí entonces, póngase de acuerdo. Rías, hermana, ¿sí? Yo no estoy hablando de usted. Pero son cosas que pasan en los hogares. Hay quienes que el esposo, es que ya te dije que así no me gusta que me planches la camisa. Mira la gran raya que le dejaste por aquí. De veras que aquí tengo allá. Mira la gran raya. Yo no, hermano. Yo le evito de la fatiga a ella. Yo plancho mi ropa, pero por mañas mías, no por ella, ¿sí? Pero eso es para aligerar las responsabilidades que tiene ella, ¿sí? Hay días que le digo, mi amor, planchame mi camisa y me la deja bien planchada, ¿sí? Son mañas que tiene uno. Así como usted también, hermano, no se haga así, hermana. Pero por una raya a veces alguien está peleando, hermano. Un varón. Sí, pastor, es que qué feo se ve esa raya aquí, que qué va a decir la gente, que no tenés mujer. Ay, Dios mío, digo yo, por lo que perdemos el tiempo muchas veces. ¿Verdad que sí? Amén. Solo a su pastor le pasa. Que solo su pastor se molesta. Es que yo soy bien enojado a veces, para que no se me nota. Pero hermano, hermana, José supo manejar su matrimonio. Su futuro matrimonio. José supo manejar la situación. Yo quiero pensar, aunque la Biblia no lo dice,
eso apúntemelo a mí, ¿sí? Primera de Hugo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Como usted quiera, ¿sí? Quiero pensar que José lo que hizo fue detenerse a preguntarle al Espíritu Santo qué era lo que estaba pasando realmente. Y si lo que María decía, y si era verdad lo que María decía, quiero pensar que José estaba pidiendo una confirmación. Pero mientras esas cosas pasaban, fue un hombre prudente. Supo, de verdad, yo el día que lo vea en el cielo, ¿sí? Cuando ya todos nos vayamos de la tierra en el arrebatamiento y me encuentre a uno de los hombres que quiero saludar es a este. De veras, no porque fue el papá de Jesús, de veras, brother, qué sabiduría. ¡Qué sabiduría! Te supiste comportar de la manera correcta en el momento preciso y correcto. Y por eso Dios te premió. Y por eso te merecías ser el papá de Jesús en la tierra. Y estoy hablando de la familia de Jesús. Si tú miras la genealogía de Jesús, qué terrible, ¿verdad? La descendencia de los ancestros que tuvo que pelear esa familia. Pero Jesús dijo, yo nazco con esa familia, no hay problema. Porque la sangre de Jesús limpia todo. Si tu familia hizo cosas terribles, no te preocupes, la sangre de Jesús limpia. Eso sí, cuídate. Eso sí, mantente firme en el camino de Dios. Eso sí, aléjate del pecado. Porque esos ancestros se vuelven a activar y te van a alcanzar y te van a perseguir y te van a destruir. Por eso la Biblia dice, el que está firme, manténgase firme. Amén. El que está limpio, procure limpiarse más. Límpiese más. Amén. El ejemplo de José, el ejemplo de María, pero sobre todo el de José, hermano. El ejemplo de José, que de verdad, ¿cuántas cosas más le podríamos escarbar a los 3 evangelios donde está hablando del nacimiento de Jesús y está hablando de las cosas que le tocó a José decidir y hacer? Y eso habla de un padre de familia. Y también María no fue y no le fue a hacer berrinches, qué barbaridad, vos no sos cristiano, vos no pareces hijo de Dios. No, María dejó que Dios le hablara. Y en ambas partes hubo prudencia. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gloria y honra a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos lleves con bendición a nuestros hogares, Señor. Mañana que el grupo de evangelismo va a ir a hacer evangelismo, Señor, ahí al hospital. Yo te ruego, Señor, que tú les dé las llaves del corazón a mis hermanos, Señor, y ellos puedan alcanzar almas para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, desde ya oramos por esas familias, por esas personas que van a ser alcanzadas el día de mañana, Señor. Danos la gracia para ir y llevar tu palabra, llevar el evangelio, Señor, aquellos que lo necesitan, aquellas personas, Señor, que realmente necesitan un cambio en ellos, Señor, necesitan volver, ser reconquistados para ti, Señor, necesitan reconciliarse, Señor. En el nombre de Jesús, bendices a mis hermanos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre, Señor. Guárdalos de todo lo que Satanás quiera poner para que mañana no puedan ir ellos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y amén.